Bueno, chicos, como era una promesa desde hace mucho tiempo y habíamos hablado tanto de este tema de insolvencia y hay tantas dudas y a veces vemos tanto contenido, hacemos preguntas, pues hoy estamos con las personas correctas para hablar de ese tema y estamos con Alejo López, ya lo van a ver, y con la doctora Ángela Aristizábal, que son abogados, es abogada también, Sí, claro. y son expertos en tema de insolvencia y que tienen mucha claridad que todo lo que estamos viendo en este momento a veces sí es verdad, a veces no es verdad. Entonces vamos a arrancar. Alejo, bienvenido, parcero. Doctora Ángela, bienvenida. Muchas Hola, gracias. ¿cómo están? Bueno, un placer saludarlos. Alejo por darnos el espacio, pues ya hace rato trabajamos, pues venimos haciendo cositas, pero la idea es sacar un espacio para los empresarios. Bueno, nosotros hacemos parte de Cámara de Abogados, que es una firma legal. En mi caso voy a hablar un poco de dónde salió como la experiencia, o para poder hablar el día de hoy con ustedes. Soy funcionario de una de las cámaras de comercio de acá en Antioquia, una de las cámaras más grandes. Allí trabajé por 12 años con esta entidad y estuve siempre en primera mano de cara al usuario, de conocer esos dolores que pueden tener los empresarios, también las virtudes y las ventajas que podemos llegar a aplicarle a otros empresarios que de pronto están un poquitico más colgados, por decirlo de cierta manera, en algunos temas que los pueden llevar a lo que hoy queremos abarcar, que es el tema de la insolvencia. ¿Cuántos años, Alejo, trabajaste en Cámara de...? Yo trabajé 12 años con esta entidad, que incluso allí aprendí algo que también le puede servir a los empresarios. Analizando las acciones de mejoras que incluso las entidades pueden tener, revisábamos que incluso muchas afectaciones que pueden tener los empresarios es por desconocimiento. Es decir, cuando empezamos o tenemos la empresa, primero salimos con el certificado y creemos que ya somos empresarios, pero no tenemos claro, de cierta manera, esas reglas de juego que puede tener el empresario. Salimos con la carpeta y vamos aprendiendo por ese desconocimiento, casi que a punta de sanciones. Es decir, tenemos que declarar renta, no sabíamos, sanción. Tenés que declarar industria y comercio, sanción. Tenés un inconveniente con tus trabajadores, incluso en esta entidad. Ayer pasaba que yo trabajaba hasta las 3 de la mañana y no nos pagaban horas extras. A un empresario del común le puede pasar eso, de una acción colectiva puede llevar a una empresa fácilmente a lo que se conoce como la quiebra, una demanda laboral de 5 o 10 empleados que le acumulas 12 años sin pagar horas extras, pues acarrear un Por puro desconocimiento. Exactamente, y puede ser desconocimiento en esas entidades, que por eso nace la firma, de tratar de ser un aliado para esos empresarios que desconocen la norma, que desconocen esas obligaciones que tienen, porque si pasa allí que tienen todo el conocimiento, ¿cómo estará el ciudadano a pie, el empresario que apenas está comenzando, que en virtud de ese desconocimiento tiene un montón de fallas, que incluso quisiera hacerlo, pero por desconocimiento no lo hace? Como te decía, vamos aprendiendo a punta de sanciones. No hay que dar renta una sanción, con tus empleados una sanción, y todos esos son los golpecitos que van llevando para que una empresa no pueda funcionar. Perfecto, Alejo. Con nuestra firma trabajamos varios expertos, en este caso mi persona, hacemos parte pues varios abogados, en este caso la doctora Ángela Aristizábal, toda una experta en lo que hoy queremos hablar, que es el tema de la insolvencia. Perfecto. Claro que sí, Alejo, muchas gracias. Don, bienvenida. Bueno, yo me presento, soy Ángela Aristizábal, abogada hace 25 años. He trasladado por varias áreas del derecho. Después de recorrer tanto el mundo del derecho, desde procesos de extradición y cosas bien complicadas, donde se roba gran parte de la paz de uno, llegué a la conclusión de dedicarme a hacer cosas que puedan ayudarle a las demás personas. Y es por eso que este tipo de procesos de ley de insolvencia me encanta, porque veo cómo la legislación se va acomodando a las necesidades de las personas. Y me doy cuenta que siempre el sufrimiento de los grandes empresarios, pequeños empresarios, hasta los diminutos empresarios, su gran sufrimiento eran las entidades financieras. No tengo cómo pagar, se quebraban y no había un salvamento, un salvavidas que les ayudara, porque lo que le interesa a Colombia es tener empresas, generar empleos. Y nace esta ley donde se ha ido reglamentando en diferentes formas hasta la que acaban de promulgar, que me parece un cambio excepcional. Pero antes que todo quiero como darles esa diferenciación de qué es como tal el proceso de insolvencia, a quiénes va dirigido. Entonces, No, pero venga, antes de que empiece, porque es el tema, pero usted dijo una cosa que me parece muy importante, todo para que la arranquemos ahí, es que yo, por ejemplo, que soy empresario, por ejemplo, para nosotros el dolor más grande es la nómina. Y uno muchas veces, por ejemplo, yo mañana sábado, porque yo trabajo con obreros, construcción, el sábado es un día, digamos, que es muy relevante. Entonces el sábado esa gente está esperando su plata, muchas veces en efectivo, muchas veces usted ha visto los cambiaros de cheques, que son las filas de gente allá para cambiar el chequecito. Entonces uno muchas veces descuida otras áreas de la empresa con tal de no descuidar el tema de la nómina. Entonces ese es un dolor muy grande que los empresarios terminamos teniendo. Entonces me gustó mucho pues como esa parte.
Entonces arranquemos por ahí. ¿Cuál es esa diferencia, Doc, que ahorita lo hablamos, entre una ley de insolvencia para una empresa, persona jurídica, Ajá. y para una persona natural? Claro, la diferencia es sustancial. En Colombia existen dos tipos de personas, las personas naturales y las personas jurídicas. La ley 1116 es aquella que enfoca y enmarca como tal la protección a aquellos empresarios que están pasando un momento difícil en este momento frente al pago de sus obligaciones, y la ley dice, démosle un salvamento a este empresario, no nos interesa que Colombia se quede sin un empresario que nos está generando empleo, nos paga impuestos y un montón de cosas, y sale la ley 1116. Esta ley es de competencia de la Superintendencia de Sociedades. Perfecto. A diferencia de los otros, que ahora les explico cómo, por qué lado es la competencia de las personas naturales, comerciantes y no comerciantes, porque ahora con la actualización hubo una modificación bien importante. Entonces, aquellas empresas que se acogen a un proceso de reorganización, es muy sencillo, la misma ley lo dice, reorganizar. Y es lo que tú decías ahora, Alejo, se enfocan más en cómo pagar nómina, y quiero juntar con lo que decía ahorita el doctor, es que los colombianos somos muy coloquiales, entonces constituyen una sociedad, no se asesoran bien, y uno para montar una sociedad tiene que estar bien asesorado, tiene que tener un equipo de formación contable y jurídica para poder hacer bien sus cosas. Y ahí me atrevo a decir una cosa y me pongo de ejemplo. Yo llevo 4 años con una empresa y 2 con otra. Y esta es la hora que todavía me saltan a veces situaciones y digo, no la vi venir. O sea, no es un tema como que uno lo estudia, monta la empresa y sale con la cartillita en la mano, estoy preparado. Lo que decía Alejo, es ese prueba y error de ir entendiendo cómo funciona todo. Entonces, claro. por eso es Además posible. que mira, el derecho es una cosa tan bonita que yo le digo mucho a mis clientes, o sea, es igual que la medicina, o sea, tú no tienes que ir a buscar el médico ya cuando estás enfermo, para eso hay una medicina preventiva. Pasa lo mismo en derecho y en la parte contable, o sea, organicémonos bien, que no tengamos que después ir a pagar un montón de sanciones y unas consecuencias gravísimas porque no nos asesoramos. Entonces, una persona, soy una empresa, estoy pasando por una situación muy complicada, tengo los acreedores. ¿Cuál es el perfil de ese empresario para acceder a esa ley? Sencillo. Cualquier empresario que tenga 2 o más obligaciones en mora por más de 90 días o 2 procesos ejecutivos en su contra. ¿Cierto? Vamos a repetir lo que estuvo muy bueno. Entonces, cualquier empresario que tenga una mora de 2 obligaciones en mora por más de 90 días o 2 procesos ejecutivos en su contra es apto puede levantar la mano para pedir un proceso de reorganización. Perfecto. ¿Cierto? Con un salvamento importante. Después de cumplir todos esos requisitos que exige la ley para poder solicitar la admisión y el estudio de la admisión al proceso de reorganización, quedan 2 años donde no le tienes que pagar a nadie todas esas obligaciones que quedaron pasadas, porque esas quedan congeladas, ¿cierto? Quedan congeladas por un periodo de 2 años, pero dentro de ese término tu empresa va a empezar a tener flujo de caja, entonces tú vuelves a nacer. Ok. Vuelves a nacer porque con eso vuelves a proyectarte. Doc, pero venga que aquí hay algo importante. Tengo esa condición, tengo la empresa, tengo ya 90 días en mora en 2 o 3 deudas, o sea, siento. Yo levanto la mano, y muy bueno saber cuál es ese proceso de levantar la mano, o sea, cuál es el paso a paso, pero eso casi que es decir, porque me presento, me aceptan la ley o entra un proceso, venga a ver qué tengo que revisar para si sí o si no. Claro, tienes que tener unos requisitos indispensables que muchas veces, por ejemplo, cuando me buscan algunas empresas y me siento listo, son aptos para entrar a un proceso de reorganización, cumplen las 2 obligaciones en mora o los procesos ejecutivos y me voy a pedirles contabilidad y no tienen una contabilidad, estando obligados a tener una contabilidad. Y eso juega en contra ya. Ya no hay forma. No hay forma. No hay forma porque yo tengo que presentar los últimos 3 estados financieros y el del mes inmediatamente anterior a la solicitud, a la presentación de la solicitud. Debo de tener una contabilidad regular, debo de estar pagando todo el sistema de seguridad social, entonces muchas empresas no cumplen con esos lineamientos y no son aptos para eso. Creo que dice totea mucha empresa. Sí, era lo que hablábamos. Lo que decía el doc. Apenas le están haciendo la vida jurídica, ya tienes unos derechos y unas obligaciones bastante fuertes y marcadas, como es el caso de la contabilidad. Entonces muchas empresas van a querer ingresar a ese proceso de insolvencia, pero si no llevan una contabilidad, incluso por desconocimiento, era lo que te decía,
puedes ir, salir con tu certificado, pero a partir de allí tienes que ir a hacer la apertura de cuenta en el banco. Desde allí ya vas a necesitar un contador para sus balances de apertura y demás, y de allí ya vas como maniatado, porque no sabes cómo es el verdadero manejo que se tiene que tener para una sociedad. Y para el caso de una insolvencia, sí o sí lo vas a necesitar. O sea que ahí ya, listo, ya tengo las deudas, Doc, ayúdeme. Listo, Alejo, venga, yo le ayudo a ver la contabilidad. No, no la tengo. Ah, pico y chao. Hasta aquí. No hay. Y la gente es muy coloquial. Usted me monta la contabilidad. No, es que precisamente la gente está cogiendo esta legislación tratando como de defraudar a sus acreedores y no se trata de eso. O sea, la norma es para cumplirla. Y antes de yo tirarme a un proceso de insolvencia debía haber cumplido un montón de requisitos, haberle pagado a la DIAN, declarar IVA, retefuente, muchísimas cosas. También es importante para que lo conozcan acerca de que muchas empresas quieren tomar esa norma con la finalidad de defraudar a muchos acreedores. Y la idea no es esa, la idea es que sea un apoyo, una herramienta justamente para como empresario poder salir a flote y que la empresa pueda seguir continuando. Yo por ahí tengo una historia de eso, pero en efectos del podcast no me parece ni justo ni bueno hablar de ese tema, pero hay empresas que han aprovechado, no sé si decir vacíos, porque no sé si sean vacíos, pero han aprovechado como las leyes para salirse por la tangente y totean a los proveedores, a los dueños de los locales. A ver, lo que pasa es que sí hay una situación muy clara. O sea, si una empresa entra a un proceso de reorganización es porque es claro que es una empresa viable para continuar su objeto social y su operación. Ah, bueno, entonces lo que hablamos es reorganización. Reorganización, okay. Porque a mí la ley me permite en ese tipo de empresas dos situaciones. Si no estamos frente a una empresa viable, que su operación no me vaya a dar cómo pagarle a los acreedores, yo me puedo acoger de una vez a un proceso de liquidación judicial. Doc, ¿y eso es discernimiento tuyo o del cliente de un juez? O sea, si por ejemplo tú me miras y me dices, Alejo, ¿sabe qué? No botemos de escape, usted va es para liquidación de uno. ¿Tú sugieres eso? ¿O? Sí, claro, uno dentro de su conocimiento y su criterio enfoca al cliente qué es lo mejor que puede hacer la persona. Porque, hombre, si tú vienes donde mí y me dices, Ángela, yo quiero continuar con mi empresa, yo no la quiero acabar, pero si yo hago un estudio tanto jurídico como financiero con mis contadores y nos damos cuenta que no es una empresa viable operacionalmente, nos tenemos que ir a una liquidación judicial. Porque en todo caso, si yo los entro a un proceso de reorganización tarde o temprano, nos vamos a totear y nos vamos a ir a un proceso de liquidación. Entonces no sería justo con el cliente yo asesorarlo equivocadamente por pretender ganarme más honorarios, como lo he visto en el medio, donde meten a las empresas a una reorganización empresarial y uno como abogado sabe que se van a totear. Sí. Entonces finalmente se terminan liquidando y perdiendo un montón de tiempo, de dinero y hasta con problemas graves, porque en todo caso en esa liquidación la gente está confundida creyendo que a la DIAN no se le paga. El acreedor aquí más complejo como tal es la DIAN. Ah, venga, Doc, espérame. Usted me dice que yo me emociono todo, venga. Entro el proceso, yo levanto la mano y la doctora me dice, listo, Alejo, vamos a hacerle. Listo, entra, tengo la contabilidad, tengo todo. ¿Cuál es el siguiente paso ahí? O sea, ¿ya eso llega a un juzgado o llega a dónde? Bueno, perfecto. Yo reúno un empresario reúne todos los requisitos para presentar una solicitud de proceso de insolvencia que se radica ante la Superintendencia de Sociedades. El superintendente de sociedades tiene la competencia de ser el juez del concurso, tiene la misma competencia de cualquier juez, y es él quien da la admisión o inadmisión como tal, o el rechazo porque no cumple con los requisitos. Entonces, un camino me rechazó, me fui, Doc, no se puede hacer nada, listo, entonces ya operará ya otro tema, pero me la admite. Sí, una vez admitido, debemos de cumplir unos... En el auto admisorio como tal, ya salen pues como todas las consecuencias de haber entrado en un proceso de reorganización. La primera es el apellido. Ya la empresa Lo primero es que en Cámara de Comercio queda inmediatamente en reorganización, ¿cierto? Pero no es complejo que exista en reorganización, ni siquiera para las empresas que licitan. Esto es como un impedimento para que continúen licitando con el Estado, para nada. Antes se está demostrando que es una empresa que está como en una crisis, pero que va a continuar sus operaciones y que va a firmar un acuerdo de pago, que es lo que te voy a explicar. Entonces, una vez se cumplan como esos requisitos, entremos dentro del auto admisorio, todos los procesos aledaños que están ante las otras jurisdicciones ordinarias, todo se centra ante la Superintendencia de Sociedades, se notifica a todos los acreedores, a todos los jueces, se pega un aviso dentro de la empresa para que toda persona sepa que la empresa se encuentra en un proceso de reorganización. Posteriormente se presenta una proyección de graduación
y calificación de créditos con el porcentaje que tiene cada acreedor. Eso es decir, si las deudas totales son 1.000 millones, es empezar a decir, a Banco Chuchuchú le debe tanto, a este tanto, y corresponde a un porcentaje. A un porcentaje hay que tener en cuenta la graduación y calificación de crédito, que tú sabes que en Colombia existe la graduación y calificación de créditos, donde está por prelación, donde sabemos que... Me encanta. ¿Son 5? Son 5. El primero es empleados. Empleados. Eso es un tema indiscutible y tendrán sus derechos siempre, tanto en reorganización como en la liquidación. O sea, son los primeros que se pagan. Entonces yo me declaro, entonces lo primero es la super, bueno, vámonos con todo lo que sea laboral, que hay que incluye cesantías, pagos atrasados. Lo que pasa es que para yo poder acogerme a la ley de insolvencia, yo no puedo tener en mora, por ejemplo, el cargo pensional. Y antes de tirarme, sí, antes de firmar el acuerdo, yo tengo que tener al día eso. Como también con la DIAN, yo no puedo tener en mora la rete fuente al momento en que yo me vaya para la audiencia de graduación y calificación. ¿Y la DIAN en esa graduación está en algún lugar también? En segundo. En el segundo. O sea, tienen una prelación, el Estado tiene una prelación importantísima y es en segundo grado, con la gravedad que si la empresa no tiene con qué pagar, el codeudor solidario de dicha obligación es el representante legal. Que ahí hay un tema importante, Alejo. A veces las personas tienen la falsa creencia, yo porque ya con Alejo ya estoy más jurado, pero la gente tiene la creencia que no, es que la empresa es la empresa y yo soy yo. No, eso llega a un punto donde se encuentran, eso no es tan light. Incluso con la DIAN sabemos que inician acción penal en contra del representante legal por esas deudas que se puedan tener. De mirar que ya tiene otro problemita el representante legal. Y bien complejo. Te cuento que ahora en la actualidad... Ese está aquí de milagro, debe estar en prisión. Le llegó correo. Sí. Y te cuento... Y te cuento que ahora el tema está bien complejo porque, o sea, la Fiscalía General de la Nación siempre había apertura con una impulsión de copias que hace la DIAN ante la Fiscalía, inician el proceso, las respectivas investigaciones y de hecho la Fiscalía siempre ha sido como muy conocedor de que el empresario antioqueño, así nos demoremos para pagar, se pagan sus obligaciones, ¿cierto? Hoy en día, por dirección de la presidencia, mandaron a recoger mucho proceso de los empresarios antioqueños y los tienen hoy en una unidad especial en Bogotá. Fichados. Completamente. Ay, entonces ya de hecho llegaron a Medellín varias gente del CTI buscando arraigo de todos esos empresarios para librarle las órdenes de captura. Con la diferencia de que aquellas personas que están acogidas a un proceso tanto de insolvencia como de liquidación judicial, si bien es cierto el delito no para, es el único delito en Colombia que permite que con su pago se termine el delito, se termina la conducta penal. Bueno, eso es positivo, pues. Eso es algo bien positivo. Pues, a no ser que haya pues ya un defraude al Estado por ese tema, o sea, que haya un proceso. Sí, claro, y de hecho mucha gente utiliza este medio y este tipo de procesos para ese tipo de defraudaciones. Era lo que yo te decía ahorita, o sea, que la gente tiene que orientarse, preguntar, saber con quién se asesora, porque no solamente es el hecho de que vengan pues porque la gente lo está tomando en ese sentido. Listo, perfecto, tenemos un proceso, sea insolvencia en reorganización de empresas, o sea insolvencia de persona natural no comerciante, defraudemos a todo el mundo, yo no le pagué a nadie y mi vida continuó como si nada hubiera pasado. Venga, aquí. Ojo con eso. Esa parte vamos a graduar los otros 5 niveles, dejémoslos claros y después hacemos un live completo solo de empresas, para que nos vamos para personas naturales, que es importante. Entonces, laborales, DIAN y ¿qué más? Primero están los laborales, sí. Segundo está la DIAN, tercero están aquellos acreedores que tienen una garantía de por medio, garantía como por ejemplo una hipoteca. Listo, esas garantías debieron estar inscritas ante Confecámara como una garantía mobiliaria. En el momento en que pasa la insolvencia, los acreedores tienen que estar, por eso ponen edictos pendientes para decir, venga, que es que este me debe. Sí, entonces, claro. Una letra de cambio es una... Claro, está en cuarto, dentro de la prelación de créditos están en el 4º grado, son los quirografarios. Todo lo que son facturas, cheques, pagarés, todo título valor queda en 4º grado en quirografario. Y si una persona, por ejemplo, tiene una letra, quirografario, eso viene de la firma, ¿cierto? Sí. No presenta eso, queda por fuera. Mira, en el momento en que yo hago la presentación, yo tengo la obligación, soy yo quien tengo la obligación de notificarle a la Superintendencia de Sociedades.
Estos son los acreedores que yo tengo, esta es la prelación que tiene cada acreedor, esto es lo que yo le debo a cada acreedor y estos son los días de mora que le debo a cada acreedor. Hay una etapa del proceso donde se le corre traslado a los acreedores para que verifiquen si están dentro del proyecto de graduación y calificación y si el saldo que yo anoté corresponde a la veracidad de los hechos. Entonces me le corren traslado y ellos hacen sus respectivas objeciones. Objeciones es decir, qué pena, Ángela, tú no me debes a mí 1.000 millones de pesos, sino que me estás debiendo 1.250 millones de pesos. Entonces ya viene la etapa donde se concilian saldos para que pueda quedar en la audiencia en firme el proyecto de graduación y calificación. Okay. Y sobre pero tiene defensa todo el mundo. Ok. Y sobre ese se trabaja. Sí, a lo claro. que quede en firme. Que después apareció algo. Y lo resuelve el juez del concurso. O sea, se concilian saldos y si de pronto hay una diferencia donde no nos pusimos de acuerdo en esa conciliación de saldos, es el juez del concurso quien lo define a través de la documentación que se presente, porque todo tiene que ser probatorio. A partir de ahí, Doc, para que cerremos el tema de empresas, personas jurídicas, ¿cuántos años por lo general le dan a las personas en los procesos de reorganización? Pues mira, uno tiene la posibilidad de hacer negociaciones entre 5 y 10 años de esas deudas anteriores que entraron a reorganización. Pero en el caminar me he encontrado también que muchas empresas son tan supremamente organizadas que dentro de esa organización me llaman y me dicen, ya años. Tenemos para pagarle a todo el mundo. Entonces es una gran ventaja porque eso es una alegría para mí ver cómo vuelve y nace un empresario. No tuvimos que acogernos a todo ese camino tan largo de 5 a 10 años, sino que vamos y de una vez empezamos a pagar también acreedores. Me imagino que está el caso contrario de gente que ni los 10 años le alcanzan, que no fueron capaces de resurgir. Lo que pasa es que es muy complejo porque mira, como te explicaba ahorita, después del auto admisorio, las deudas que se adquieran a partir de ese momento se denominan deudas administrativas. Esas deudas administrativas tienen que estar a paz y salvo mes por mes. Y en caso de que nos atrasemos con una sola de ellas, nos pueden declarar el incumplimiento del acuerdo. Y ahí nos iríamos a una liquidación judicial. Otra pregunta con respecto a eso. De los 5 graduados, ¿cuál de los 5, para utilizar esta expresión que sé que es incorrecta, pero es el más peligroso? O sea, el que puede causar rápidamente el incumplimiento del acuerdo. DIAN. Segundo, los pagos de cánones de arrendamiento. Donde la empresa opera, se empiezan a atrasar en el cumplimiento del pago. Seguridad social. O sea, es que mira, es que desde el principio se sabe cuando una empresa no es viable. Si yo me acojo a un proceso de reorganización y a los 3 meses yo le estoy incumpliendo a todas las deudas post al acuerdo, o sea, no era viable. Sí. Yo me tenía que ir a una liquidación. Doc, me gustaría también de pronto que le explicaras algo el tema que se puede lograr también con los periodos de gracia que le puede otorgar este beneficio. O este periodo que después de hasta 2 años en el cual no vas a tener que pagar o te van a brindar ese tiempo justamente para que la empresa se pueda estabilizar. Sí, es el tiempo donde yo después del auto admisorio no le pago absolutamente a nadie, obvio que los POS sí, con el fin precisamente de yo coger ese flujo de caja y empezar a operar y a renacer nuevamente, como invirtiendo en nuevos negocios, en materia prima, que yo ya tenga un flujo como continuar mi operación. Porque mucha gente se queda ahí en el camino, es por eso, no tengo cómo continuar, ni siquiera pagando gastos operacionales, y ahí es donde ese flujo de caja hace fuerza. Por ejemplo, en el momento de crisis que vos tuviste en el momento, ¿qué hubiera pasado si tuvieras un periodo un periodo de gracia, me disculpo la palabra, un periodo de gracia en el cual por 2 años no tuvieras que pagar esos acreedores? Yo creo que me hubiera salvado, o sea, hubiera logrado renegociar, porque es que el problema que yo tuve era que está en el sector agro. El sector agro traga mucha inversión antes de usted recoger platas. Entonces era un tema del día a día. Entonces a mí todo lo que me iba entrando se lo llevaban las deudas. Entonces me cortó la fuente de ingresos. Pero yo he tenido, es más, yo tengo una historia con eso que después la voy a contar con la historia de Agro Ingreso Seguro. Yo fui damnificado de Agro Ingreso Seguro. Porque cuando salió la norma yo me presenté. Y Banco Agrario, Finagro, todo me dio un proyecto hermoso. Y después me llamaron del banco y me que no, que una nueva política la habían cambiado y me sacaron del programa. Y después me di cuenta que esa plata la reasignaron. Pero claro, esos tiempos de gracia, yo estoy seguro, yo que conozco de cerca deudas de gente, la salvan. Porque lo que la gente está muchas veces es asfixiada. Incluso hay un tema con los embargos, ahorita que hablabas del tema de la nómina, que ese puede ser el talón de Aquiles de los empresarios.
tenés que pagar la nómina, pero te embargan la cuenta y hasta ahí te llega la empresa. Es decir, ese empleado que está esperando ese pago en la quincena y demás, lo quieres hacer, pero tienes la cuenta embargada por alguna entidad bancaria y demás, y no puedes realizarle justamente el pago que se requiere para que la empresa siga funcionando. Al otro día el empleado va a ir a trabajar, ¿cómo vas a hacer? Ya empiezan las demandas laborales y demás. Lo que pasa es que hay un tema también bien complejo que me parece a mí que los bancos hacen caso omiso en diversas situaciones, porque ellos también tienen sus limitantes, ¿cierto? Y el Código Tributario lo establece, la inembargabilidad de las cuentas de ahorro de personas naturales no comerciantes y la de aquellos comerciantes donde manejan nómina, pero el banco hace caso omiso, entonces a la gente le toca hacer un recorrido, conseguir un abogado, encima del abogado ir donde el juez, informarle que es una cuenta de nómina, o sea, se vuelve súper complejo. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué para los bancos no hay ley? ¿Por qué no pueden acatar sencillamente, si la norma es muy clara, por qué tienen que embargar las cuentas y no tienen ningún tipo de sanción? Y eso sí digo yo, pero ¿por qué ellos sí no tienen sanciones y las demás personas sí tienen sanciones? Y sobre todo que es un congelamiento, o sea, el recurso ahí, uno embalado, y uno ve las cuentas ahí con la plata congelada y uno dice, entonces ahí sale la gente a buscar plata con prestamistas. Eso es un enredo. Pero ese sería otro tema bacano para hacer otro contenido, del tema de la inembargabilidad. Incluso me disculpas con el tema del apellido que llevan las empresas en reorganización, que en el mercado es un poco mal visto, como esta empresa, no sé, Alejo Ortiz en reorganización, la vemos como de una mal manera para poder contratar con ella, pero si vamos de un modo más amigable podemos determinar que es una empresa que incluso es más vigilada que las demás. Sí, claro. Es una empresa que puede ser incluso un poco más confiable a la hora de contratar. Tienen comités. No tengamos como ese tabú de que la empresa está en reorganización y con ellos no contratamos. No a mí me pasó con una propiedad que compramos para el fondo, no sé si te acuerdas, en Coveñas, que después de que se hizo la compraventa se tuvo que mandar un comité de los acreedores para que aprobaran esa transacción. Sí, tiene mucho más control. Bueno, venga, pues vámonos para el lado de las personas particulares, naturales. Okay. Personas naturales, personas jurídicas. Para jurídicas tenemos tema para 2 días. Sí, no, el que quiera. Ahora, personas naturales, que es como, ¿cuánto tiempo lleva esa ley para personas naturales? Es nueva. No, las personas naturales no comerciantes es del 2012, ¿cierto? Lo que pasa es que, no sé, últimamente ha estado en mucho auge. Pero porque lo que hubo fue una actualización a la norma, ¿o salió una norma nueva? Salió una norma nueva. Okay. O sea, le hicieron, le dieron más beneficios a la norma anterior. ¿Y borra la anterior y ya está la que queda vigente? No, para nada. O sea, hicieron como un complemento a la norma anterior. Okay. Entonces, es algo importante porque le dieron a aquellas personas naturales comerciantes que se tenían que acoger a la Superintendencia de Sociedades. Aquellos que no les superen los activos más de 1.000 millones de pesos pueden hacer un trámite más abreviado, más simple, ya ante un centro de conciliación. Incluso sacaron un tema que me parece bonito y la gratuidad, que ya hasta los consultorios jurídicos de las universidades lo pueden hacer de manera gratuita. Perfecto. Entonces va a ser mucho más fácil, porque a la hora de una persona natural no comerciante entrar a un proceso de insolvencia era un poco complejo, porque es que el que no paga, por lo general, es que no tiene con qué pagar. Venga, rompamos el hielo por ahí, que esa es una pregunta que la gente me la hace muchísimo. ¿Cuáles son los costos promedio de una persona natural no comerciante para entrar en un proceso de insolvencia? ¿Qué costos tiene que asumir esa persona? Bueno. Porque hay mucho mito con eso. Sí, las personas naturales no comerciantes, aunque lo pueden hacer de manera directa, sin estar avalados o sin estar direccionados por un abogado que tenga conocimiento sobre el tema. No lo sugiero que lo hagan, porque la norma tiene serios tropiezos donde una persona no lo sepa hacer, puede incurrir en errores garrafales, hasta en denuncias penales. Por ejemplo, es como un divorcio. Digamos que un divorcio, en teoría, una persona podía llevar muy adelante el proceso, pero venga, no deje ruedas sueltas por ahí, venga, mejor hágalo bien organizado. De manera organizada. Tiene que tener un dinero previo para pagar los costos del abogado y el centro de conciliación, que no son baratos. Aquí hago un paréntesis con el tema de estos costos. La idea, y hemos visto mucho en el mercado con el tema de la insolvencia, es que muchos abogados, sin hablar mal del gremio, se vuelve un acreedor más imposible para pagar para esas personas que tienen sus deudas. Porque tengo una deuda enorme y unos honorarios también altos, pues no te estamos ayudando en nada. Justamente con Cámara de Abogados lo que buscamos es que pueda ser accesible para los empresarios, que no vean como otro gasto más, sino una inversión que pueda hacer para poder respirar, poder salir de estas deudas y demás, y que no se vuelva otro gasto impagable,
que en muchas ocasiones termina siendo los abogados los causantes de que el empresario no pueda salir avante, no se pueda reorganizar o no pueda irse a un proceso de liquidación. Sobre todo que el costo-beneficio en el largo plazo da. Exactamente. O sea, lo que importa es que la gente entienda que el costo-beneficio en el largo plazo le va a dar. Lo que pasa es que al principio siente uno como que le va a pedir calor a la chimenea sin haberle puesto la leña. No da. Sí, muy, muy chévere tu anotación, Doc. Esa es la idea de que tenemos hoy en día nosotros acá, nuestro equipo de trabajo, es de que seamos unos aliados de los empresarios. Sí. Que ese impacto de honorarios no sea una carga más, como lo dice el doctor. Perfecto. Entonces yo ahí me metí al baile. Entonces el doc, venga, bueno, las condiciones son las mismas para personas jurídicas. Es más sencillo, es más simple porque las personas naturales no comerciantes no están en obligación de llevar esa contabilidad regular, ¿cierto? Sencillamente se esboza un listado de qué activos hay, qué pasivos hay, a qué acreedores les debo con las respectivas certificaciones de entidades financieras, de títulos valores, de contratos de arrendamiento, de todo lo que debo. Eso sí debe entrar todo, desde fotomultas, todo lo que yo deba. Yo no puedo dejar a ningún deudor por fuera porque no habría igualdad frente a la ley. ¿Y cuál es la frontera? Y por ejemplo, no sé, por ejemplo, le debo plata al del supermercado de la finca tal que me fía para los trabajadores. O sea, tengo que llevarlo hasta todo. Absolutamente a todo, porque me pueden decretar la nulidad del proceso en caso de que yo omita algún acreedor, ¿cierto? Entonces es muy sencillo, se presenta simplemente una solicitud, en esa solicitud se hace, vuelvo y te digo, el recuento de todos los activos, todos los pasivos, manifiesto cuál fue la causa que me llevó a mí a entrar a esta crisis de insolvencia, muchas personas porque se quedaron sin trabajo, otras por sobresaturación de endeudamiento, etcétera, etcétera. Manifiesto si tengo sociedad conyugal vigente o no vigente, Es ¿cierto? importante. Es importantísima, claro, porque ahí también puede haber una defraudación. Yo tengo todos mis bienes metidos dentro de una sociedad conyugal y resulta que yo le digo a mi esposo, ven, yo me tiro, nos queda por acá el resto de bienes que están a nombre tuyo, entonces en cierta forma también hago una defraudación a los acreedores. O sea que si yo fui el que me toteé y los bienes que haya en la sociedad conyugal, todos terminan siendo un respaldo para esa insolvencia. Dependiendo, ¿cierto? Porque si yo tengo esa sociedad conyugal como tal y yo tengo un esposo, somos una comunidad, porque es que finalmente un matrimonio es una comunidad donde el fin es muy claro y es un contrato, pues es que el matrimonio es un rito religioso a nivel moral por el amor que nos une, pero finalmente es un contrato solemne por medio del cual un hombre y una mujer se unen con tres fines: convivir, procrear y ayudarse mutuamente. Esa ayuda mutua es de la que habla el proceso de insolvencia como tal, ¿cierto? Listo. Entonces eso ya es verificar y eso se da dentro del proceso de objeciones y bueno, ya cada acreedor verá cómo verifica y ataca ese pedacito. Por eso es que yo digo que tiene que estar uno muy bien asesorado, porque mira, he encontrado, la semana pasada yo casi me siento a llorar con una señora que me llamó desesperada: doctora, mi marido se tiró a ley de insolvencia, mire lo que me llegó. Cuando miro, una liquidación judicial. Cuando miro, año 2023. Cuando me voy para el proceso, ya estaban en adjudicaciones. Solo tenían una propiedad, un apartamento, y les está haciendo en este momento adjudicado a todos los acreedores, se quedaron en la calle. Ay, güey. Entonces siento que el abogado que los asesoró no los asesoró bien, porque o sea, no eran aptos para haberse tirado a un proceso de negociación de deuda con un posible fracaso de negociación y que me tiraran a una liquidación patrimonial. Se quedaron sin su único bien, ¿dónde vivir? Que ahí Mira era, lo lo que complejo. hablamos ahorita, ahí podríamos ir a una negociación más sencilla, o sea, no haber llegado hasta ese extremo porque prácticamente entregaron lo que no tenían que haber entregado. O sea, pusieron sobre la mesa la torta completa. Ahora, mira, yo siento que en cierta manera el nacimiento de esta legislación ha puesto también a los bancos como a sentarse en la mesa y a tratar de extenderle también la mano a aquellos deudores. No todas las entidades financieras, porque hay uno o dos que son bien complejo negociar con ellos, pero yo veo hoy a las entidades financieras con más humanismo, que no lo había primero. Sí. ¿En qué podemos ayudarle? Venga, le congelamos por un tiempo la deuda, dejamos esas obligaciones para el final, venga, negociemos los intereses, bajan los intereses. Entonces, mírame que hay otras alternativas antes de tener que recurrir a esa instancia. Sobre todo que la banca ya tiene herramientas para no perder el dinero, pues por decirlo de alguna manera. O sea, aparte de los seguros, las pólizas, los bancos provisionan deuda. Entonces, cuando el banco ya dice, pues sí, hombre, lo que esta persona me debe, pues ya es muy poquito el saldo que yo realmente estoy perdiendo, entonces
hay otros mecanismos. Sobre todo que para un banco, me corrigen si de pronto digo lo que no es tan negocio ir, por ejemplo, a un remate de una propiedad. Eso a ellos les cuesta Total. tiempo, saldos insolutos, devolver platas por otro lado, pagar otro acreedor. O sea, es un proceso muy desgastante. No es un negocio. Y mírame que esto también en cierta manera ha puesto a los bancos como a organizar un poco más sus políticas, porque en ese afán de colocar créditos, ¿cierto? No tenían garantía sobre los créditos, entregaban dineros a diestra y siniestra sin verificar qué respaldos habían sobre esas obligaciones. Entonces siento que en cierta forma esto también ha sido un aprendizaje para el sector financiero hoy en día. Ya hoy en día no es tan sencillo prestar un crédito y acercarse a una entidad financiera sin ningún tipo de respaldo y que te suelten 200, 300 millones como hubo esa época, pero yo siento que fue más esa necesidad de colocar y colocar, donde también están aprendiendo a prueba y error, a prueba y error. Sí, porque nosotros que tenemos la radiografía de eso, ahí hay una cantidad de temas complejos. Doc, venga, entonces este tema, para que lo vamos redondeando, que yo sé que usted el tiempo es muy corto, entonces esta persona natural se endeudó, vamos a poner inventémonos un perfil, es una persona que se empezó a endeudar con tarjetas de crédito, créditos de consumo, perdió su trabajo, no pudo volver a pagar y tiene una serie de deudas, entre ellos puede tener una deuda hipotecaria, una deuda de carro, todo eso. La persona se ve colapsada y dice, busquemos un proceso de insolvencia personal natural. Entonces ya aquí no entra la súper. Para nada. Es lejos. Eso es ante un centro de conciliación avalado y aprobado por la ley en este tipo de procesos, porque debe ser bajo este tipo de procesos, especialistas en procesos de insolvencia de persona natural no comerciante. Como te digo, con la nueva legislación se puede ya también ante los consultorios jurídicos. Vamos a un proceso de negociación de deuda, llegan todos los acreedores a una audiencia. Te voy a poner un caso específico en ese perfilamiento que estabas haciendo. Tú sabes que los pensionados son aquellas personas que son un objetivo militar, como digo yo, para las cooperativas, ¿cierto? Porque la ley permite embargar, la pensión es inembargable, pero se puede embargar o por alimentos o por deudas con cooperativas, hasta el 50%. Así sean codeudores. Así sean codeudores. Entonces, claro, las cooperativas le prestan a los asociados que son pensionados, pero esta ley los protege en este sentido. O sea, si es el mínimo vital, de que como llegan a mí deudores casi, porque tú sabes que una obligación enferma a la gente, empezando que yo quisiera que tocáramos también algún día el manejo que hacen hoy las casas de cobranza frente a esa presión con las personas, que me ha tocado saber gente suicidándose por esa presión que hacen y no hay como un control con esas casas de cobranza. Entonces te digo lo siguiente, entonces me buscan desesperados, yo no tengo sino la pensión, es con lo único que vivo, y le digo, no, sencillo, venga, vamos a buscar una negociación a través de la audiencia, y si la cooperativa no aprueba esa negociación, porque es la capacidad económica que tienes para pagar, nos toca irnos a una liquidación patrimonial. Ojo, la liquidación patrimonial es únicamente sobre los bienes, el patrimonio que yo he conseguido, y la pensión no es patrimonial. Okay. Entonces, y si yo logro demostrarle al juez que esa pensión es mi mínimo vital con lo que yo vivo, queda exento del pago ante las cooperativas. Claro, la pensión es una renta. Claro, total. Y además es el mínimo vital para que una persona pueda continuar y seguir viviendo. Pero ¿eso es una herramienta que siempre ha estado o la actualización a la ley? No, siempre ha estado. Siempre ha estado. Lo que pasa es que es un poco confuso porque tú sabes que a la hora de interpretar una ley, cada uno tiene sus interpretaciones, no, pero claro. en la práctica, donde por ejemplo las cooperativas siempre decían yo sí puedo cobrar, se han dado cuenta que efectivamente ya ante la liquidación patrimonial no pueden cobrar. Es que esa es la forma, este es el único saldo con que una persona tiene el mínimo vital, y por encima del mínimo vital nadie puede pasar. Entonces también tanto las entidades financieras, cooperativas y muchos acreedores hemos venido aprendiendo, hasta nosotros los abogados. O sea, la norma está, pero llevarla a la práctica ya es otro cuento y otro mundo muy diferente. Sobre todo porque todos los casos son diferentes, entonces hay que empezar a mirarlos. Doc, entonces esta persona la entramos al proceso de insolvencia personal natural. También existe una graduación de la deuda. Sí, claro, siempre va a haber una prelación de pero crédito, igual a la de... No igual, pero sí con esos ítems que yo te estoy diciendo, porque yo también puedo ser una persona natural y tener a cargo una nómina de una empleada doméstica, y esa empleada doméstica tiene prelación de créditos. O sigue siendo el primero, y con la DIAN también.
mis rentas. Absolutamente. Lo que pasa es que con DIAN es otro tema, porque es que la omisión de agente retenedor, lo único que sanciona son IVA y retefuente. ¿Cierto? IVA y retefuente. Y por lo general el IVA y retefuente viene causado es por sociedades, por personas naturales o comerciantes. Pero una persona, por ejemplo, natural, con su declaración de renta, de pronto situaciones que tenga ahí, ¿aplica o no? Sí, claro, total, pero vuelvo y te digo, se hacen negociaciones, se trata de llegar a negociaciones. Una pregunta de esas que solamente las conocen, que está en la cancha. ¿Qué tan fácil es negociar con la DIAN? O sea, la DIAN tiene todas las herramientas para que uno negocie de la cárcel, pero si uno se acerca... Mira, yo siento que la DIAN, la gente le tiene el terror a la DIAN, ¿cierto? Pero yo pienso que la DIAN, previo a iniciar todas sus acciones legales, ha dado muchas oportunidades, porque la DIAN te notifica cuando entras a un cobro persuasivo, te notificas cuando entras a un cobro coactivo. Tú sabes que ellos tienen una regulación especial, son juez y parte dentro de un proceso que se llama cobro coactivo, son otra jurisdicción completamente diferente y te dan facilidades de acuerdo de pago, te dan hasta un término hasta de 5 años si tú presentas un bien inmueble y todo. Lo que pasa es que desafortunadamente los colombianos, hasta que no nos vemos acá en todo sentido, no buscamos como naufragar. Y súmele otra cosa, que esa nos tocó a mí una vez con un cliente y es que a esa persona le mandaban todos estos correos persuasivos y le pusieron el correo que aparecía en el RUT. Ajá. Y esta persona un día fue a la DIAN, pero ya pues con la soga aquí, y preguntó, y me dijo, no, señor, es que nosotros lo estamos contactando hace 3 años a este correo. Y él se fue para la empresa todo ofuscado a preguntar que el correo, y la secretaria le contestó, don señor, lo que pasa es que este correo nos preguntamos que tenía la clave y nadie lo tenía, entonces no lo volvimos a usar. Claro, y es lo que decía el doctor ahorita, o sea, el certificado de existencia y representación legal, antes de haberse conformado, tú llenas unas planillas donde efectivamente pones dirección de notificación, teléfono, y es allí donde llegarán todas las notificaciones judiciales. Y la gente también hace caso omiso a eso, y cuando ya reaccionan, tienen procesos, tienen embargos y tienes hasta denuncias penales presentadas. Incluso esos correos van a servir para evitar cualquier tipo de fraude respecto a las empresas. Esta anotación la hago por la palabra fraude, por el tema que ahorita nos mencionabas, Alejo, antes de empezar como el video, respecto de muchas entidades que están de cierta manera estafando, que hacen pasar por esas agencias de negociación y demás, para que las personas vayan, entreguen su dinero pensando que van a dar finalidad a las deudas que tienen. Sí. Creo que son casos que están bien latentes y que te han tocado. No, y me ha pasado, por ejemplo, ahorita con muchas empresas, por ejemplo, de telefonía celular, que rotan bases de datos y vos decís, por ejemplo, mi número es privado, es oculto, y a veces me llaman y yo digo, ¿quién les dio el número? Entonces se da cuenta uno que a veces hasta las cámaras de comercio y todo eso venden esas bases de datos y uno queda por ahí engranado. Entonces este tema es súper delicado. Bueno, Doc, 2 recomendaciones que me gustaría que ambos nos dieran para toda la comunidad, y es, a la hora de pensar en mi situación financiera adversa, ¿qué debo tener en cuenta? Lo primero, esto lo voy a decir yo, ya ustedes dicen otras más profundas, pero ¿qué debo tener en cuenta para pensar en un proceso de insolvencia persona natural? No hablemos de persona jurídica, después hacemos un live completo, pero persona natural. Para mí, yo propongo una y ustedes proponen otras 2, y es siempre ir de la mano de un abogado, independientemente que lo pueda hacer solo, siempre de la mano de un abogado. Sí, una persona que tenga conocimiento, porque antes de irme a un proceso de insolvencia, yo puedo resguardarme por muchas otras formas de subsanar esas obligaciones. Mira, es tan complejo el tema que han llegado personas donde iban a ir a un proceso de insolvencia y no había necesidad. O sea, mira, como te estaba diciendo, las entidades financieras hoy en día están ayudando a la gente. No solamente eso, están vendiendo sus créditos en mora. Entonces yo me voy para una casa de cobranzas y tengo alternativas de buscar cómo reorganizarme sin tener que haber entrado a un proceso de insolvencia. Discúlpeme, usted me hizo acordar de una cosa, que esa era la pregunta que yo le iba a hacer ahorita. En la graduación, ¿quién está de último? Los dineros que se le deben a los accionistas. A los accionistas. ¿Y las entidades financieras en qué puesto están? ¿El cuarto? Girografario, si solamente fue pagaré. Sí. O si tenemos una garantía, quedamos en tercero, en la prelación. Entonces, por ejemplo, el banco podría decir, yo prefiero negociar con esta persona directamente a esperar que me gradúen de tercero o de cuarto.
Lo que pasa es que a las entidades financieras hoy les conviene más negociar que tenerse que esperar, porque es que el objeto de un banco es mover el dinero. Exactamente. ¿Sí me entiendes? Entonces a un banco no le interesa esperar 4, 5, 6, 7 años a que a mí me paguen a un bajo interés, cuando si yo hoy recibo 30 millones el bien de 100, yo los 30 en 5 años ya los recountramultipliqué. En uno, como están los bancos ahora. Exacto. Esa es su tarea, ese es su fin. Pero entonces sí, yo pienso que las personas naturales, antes de entrar a este tipo de procesos, es bueno que se asesoren con una persona que tenga conocimiento, que les dé los mejores lineamientos, porque les digo, podemos hacer varias cosas. La primera, buscar y tener un acercamiento directo con todos los acreedores que tengamos. Si no la vemos fácil de esa manera, vale, acojámonos a un proceso de negociación de deuda. Y si finalmente no nos podemos acoger porque los acreedores nos votaron que no, o no tenemos la capacidad de pago para hacerlo, nos vamos y nos liquidamos patrimonialmente. Pero para entrar a una liquidación de patrimonio tenemos que haber hecho un estudio de una manera muy responsable para no generarle unas cargas futuras a aquel deudor que de por sí ya está mal, que hasta se enferman las personas con tanto deber, el estrés, y eso trae un montón de consecuencias. Lo voy a tirar yo a una liquidación patrimonial y le voy a dejar sin bienes. Sí. Entonces lo dejé en la calle. Entonces, en el momento de uno asesorar a alguien como abogado, como contador, tiene que ser uno muy responsable, dependiendo de la asesoría que le dé a las personas. O sea, casi que poniendo en segunda instancia un beneficio económico, sino primero, porque a nosotros nos pasa, nosotros llevamos procesos de negociación y casi siempre estamos pensando, venga, ¿qué es lo mejor para esta persona? Y siempre el beneficio económico llega por A o por B o por C. Pero si uno logra anteponer eso, mira, por eso te digo que es una cosa bonita. Esta ley me parece tan bonita. A mí me contactaron un día de una persona que estaba mal, hospitalizada, supremamente mal. A raíz de tantas llamadas de las casas de cobranza, la persona empezó a sufrir del colon y casas de cobranza 5, 6, 7, 8 llamadas porque son sin piedad. No solamente por un acreedor, sino como por 15 acreedores. Entonces lo totearon emocionalmente y terminó con una colestomía. Cuando me llaman a mí, estaba en cuidados intensivos, ya súper mal con una colestomía, me contaron que era por deudas, que las deudas lo habían llevado hasta esa crisis. Yo voy, converso con él, le dije, recupérate, sánate, que tú tienes una vía. El hecho de deber no significa que tengas que pagar, y más en la situación en que tú estás. El hombre empieza a recuperarse, lo meto yo a un proceso de negociación de deuda, nos vota a todos los acreedores que no, nos fuimos a una liquidación patrimonial, no había patrimonio para liquidar, que yo hasta me pregunto, o sea, era a todos los bancos que se le debían sin ninguna garantía. ¿Quién tuvo la culpa? Los bancos. Sí, ¿cómo le prestan? ¿Cómo le prestan dinero a una persona que no tenía cómo suplir todas esas obligaciones? Pues te cuento que la sentencia fue tan linda que todas las deudas quedaron insolutas por no tener cómo pagarlas, o sea, que convirtieron en obligaciones naturales. Y no me vas a creer, este hombre después de una colestomía me ve y me dice, Ángela, yo no voy a tener cómo pagarte en la vida, yo volví a nacer. Y hace como 3 meses le revirtieron la colestomía y su vida continuó normal. Entonces ahí es donde uno dice, tan bonita la ley también, que protege a aquellas personas, y mira que de cierta forma los bancos también aprenden. Doc, pero a mí me pasó, yo aquí estoy peludo, pero yo me quedé calvo en mi proceso de deudas. Y era súper teso porque mi esposa nos levanta más y me levanta de la almohada. Se me caía el pelo, pero cantidades. Claro. Y en cuestión de un año, yo me quedé completamente calvo. Ahorita estoy ya como un rockero, pero claro, la salud. Ahora volví a nacer. Sí, pues que la salud se impacta inmediatamente. Y hay personas como más sensibles, hay otros que de pronto son más robles, que el golpeo es por dentro, pero hay otros que de una se afectan. No, y la afectación, primero las deudas no te dejan dormir, y segundo los bancos se empiezan a llamar muy AM, no vas a tener vida de esos problemas. Alejo, ¿sabe qué? A nosotros nos han tocado con Joa unas llamadas de casa de cobro, que hermano, ni un pagadiario. Sí, total. Unos mensajes. A lo bandido, cobran a lo bandido. Sí. Ay, bueno, hasta las grabamos para decir, venga, que esto hay que guardarlo porque ya me da miedo salir a la calle. Incluso ya el consejo que yo les doy es el tema de educarse, con todo el tema que vos haces. A mí me gusta mucho la labor que haces con ese tema de educación financiera, porque si bien los bancos te pueden soltar un montón de dinero que no puedes pagar, también está la persona que empieza a recibir y a endeudarse
aún teniendo el conocimiento de que no va a poder cumplirles y que también se buscan de cierta manera ese problema. El segundo, que también me parece muy importante, es entender que no todo funciona, o el caso que le sirvió, por ejemplo, a Alejo, le va a servir a otra persona. Cada caso es particular, tienen que educarse, asesorar cómo le sirve a usted este caso, porque la insolvencia tampoco es para todas las personas. Incluso lo que decía Lado, hemos mencionado a lo largo del video, es que muchas personas van a insolvencia sin necesidad de tener que haber ido a tocar esa instancia y terminan más afectados, incluso más endeudados que como estaban antes. Buscar alternativas y educarse tanto a los empresarios. Una empresa es como un hijito más que vos naces, que vos lo creas cuando lo matriculas ante la Cámara de Comercio respectiva, pero no que simplemente nació y no tengo obligaciones. A partir de allí tienes otras obligaciones muy fuertes, y tratar de separar también el lado empresario del lado personal, que muchas personas mezclan ambas billeteras, la billetera de la empresa con la personal, y empiezo a hacer unos gastos que no debía, y que todo eso te va a ir golpeando hasta que termines en un proceso o endeudado o en una insolvencia. Ale, y también hay que tener en cuenta eso, vos desde Cámara de Comercio y Cámara de Abogados, porque esa experiencia tuya vale oro, que no solamente es unas obligaciones como empresario, unos beneficios, que también los desconoce la gente. Exactamente, es que el desconocimiento es tanto en esas obligaciones y también los beneficios que se tienen. Por ejemplo, muchas personas, lo que te preguntaba yo ahorita, si hubieras tenido ese conocimiento, lo podías haber aplicado con el tema de la insolvencia, donde estuvieras en este momento, o no hubieras pasado por esa crisis, o no te hubieras quedado calvo. Sí, total. Realmente tuvieras un montón de beneficios, o hubieras salido de la crisis mucho más rápido. Muchas personas creen que eso es para determinado, la insolvencia y esta norma es para todos. Creo que el concepto como que se sataniza, como que suena tan horrible, como que... Pero mira, yo quiero como interactuar con algo que está diciendo el doctor, y es que, o sea, es que nos faltan muchas horas para poder hablar de cosas muy importantes. Pero hagámoslo. Cuando... Entre ellas es ese pedacito de que, mira, los comerciantes pecan con algo grandísimo, y es que empiezan, para mí el comercio es tirar un dado diario, una apuesta, o me fue bien o me fue mal. Y resulta que empiezan a ganar, y por aquí compran carro, casa, fincas, acciones, pero todo el patrimonio está nadando en una piscina con lo que yo estoy haciendo. Resulta que hice algún movimiento malo como empresario, y todo este patrimonio que yo me conseguí a través de los años se fue para los acreedores. No, yo pienso que uno, cuando va a ser empresario, tiene que seguir los lineamientos de los grandes empresarios a nivel mundial, y es que lo que yo voy consiguiendo lo voy enmarcando en una sociedad de protección de patrimonio, porque, hombre, es el sudor de mi fuerza, es mi trabajo, son tantos años de sacrificio donde yo voy organizándome y metiendo a un patrimonio y no divagando acá todo lo que conseguí. Entonces, mira, que hay muchos temas bonitos para tratar, para que la gente se vaya emparamando y teniendo conciencia de cómo organizar su vida financiera, para no tener que llegar a este caos donde llegan muchos. Nosotros le llamamos a eso ponerlo en piedra. Exacto. Eso, ir las cosas poniéndolas en piedra. Total. Porque, por ejemplo, yo que viví ya una recogida, pues que yo nunca tuve que llegar por un proceso de liquidación, sino que me autoliquidé. Entonces, claro, es lo mismo. Uno mismo va mirando qué vende, qué entrega, y lastimosamente cuando uno está en un proceso de crisis financiera, lo de uno no vale nada. Entonces, cosas que uno valoraba, no sé, 500 millones por una finca, le toca venderla en 180. Sí, total. Pero es que no tenemos opción porque está uno así ahorcado. Entonces, esos lapsos de tiempo muy ganadores. Doc Nova, yo les propongo una cosa. Yo pienso que aquí pues, ustedes tienen demasiada información para la gente, y esto es un ejercicio que nos puede servir mucho para ayudarle a las personas. Programemos en estos días otro eventico así, traemos las cámaras, nos sentamos y seguimos generando contenido que le permita a la gente, número uno, educarse, y número dos, que encuentre pues, personas que le puedan ayudar. Porque digamos que el trabajo de nosotros, no lo voy a demeritar, pero es un trabajo muy sutil, es un trabajo, digámoslo, superficial, es un trabajo en el que yo, como empresa, y yo y las personas que trabajan conmigo, no podemos llegar a veces a la profundidad que uno quisiera llegar, pero ya de la mano de ustedes sí podemos hacer cositas mucho mejores. De cierta manera, el empresario no tiene la culpa. Es decir, vos vas a tocar una puerta y quiero saber, bueno, yo como empresario, ¿qué obligaciones tengo? Es decir, muchas de estas entidades que están llamadas a suplir esta información, pues te dicen, te matriculas y ya sales con tu certificado, pero tienes que hacer una apertura de cuenta, entonces vas aprendiendo en el camino, llega el policía a tu negocio, ¿y dónde está el uso de suelo? ¿El uso de qué? El uso de suelo. Bueno, sacaste como pudiste el uso de suelo. Ya llega a Sanidad, ¿dónde está el visto bueno de bomberos? ¿Dónde está el certificado, obviamente, de otras entidades? ¿Dónde está tu plan de, no sé, de emisión de basuras y demás? Y cómo controlas este tema con los establecimientos. No lo tenés y son sanción tras sanción, y sin tener las reglas para el juego siempre vas a perder. Y mientras todo eso sucede, la DIAN tiene el contador prendido. Ah, sí. Sin parar. La exímetro está allá esperando, tienes que pagar industria y comercio.
Entonces uno escucha mucho decir que hacer empresa acá es imposible, no es que sea imposible, sino que no estás educado para hacerla. Sino que por ejemplo, a mí a los paisas me gasta tirarles duro porque más paisa que yo no hay dos, pues. Entonces los paisas somos de una mentalidad muy loca y es que al paisa le gusta cobrar el tiro de esquina y salir corriendo a meter el gol. Entonces el paisa es que quiere como controlar todos los escenarios del negocio. Es muy duro para soltar. Paisa no confía, entonces él dice, no, eso lo hago yo, no, eso lo hago yo, pues, y tal. Entonces ese es el ejercicio. Pero uno, por ejemplo, debería estar concentrado en lo que uno sabe hacer en la empresa, pero no estar uno pendiente de todas las áreas. A mí me pasa, yo soy un helicóptero. Ese es el fracaso más grande que yo he encontrado en las empresas que se me han ido a liquidación judicial. Encuentro empresarios que quieren dominar todo lo que pasa en la empresa. Como decía el doctor ahora, entonces son los que facturan, son los que venden, son los que arreglan los chicharrones de inventarios, son los que se sientan a atender los procesos, son los que creen abogados, sí, porque muchos hasta se creen abogados, que a mí me da risa, y yo no, señor, está equivocado, eso no es lo que había que hacer. Entonces, claro, no están bien asesorados, fracaso total. Entonces, como dice un colega, un compañero de nuestra empresa, dedíquese usted a hacer lo que debe hacer plata con su empresa, y no descuide lo que realmente debe hacer, su arte y demás, por hacer otras funciones que no debería. Total. O sea, que para eso hay expertos que probablemente lo van a hacer mejor que él. A mí me decía hace poquito, y de hecho el antioqueño como tal también muy a ganar, a él. Y hace poquito me senté con un empresario que montó un súper restaurante y yo le decía, ¿la seguridad social? No, es que no me da. Le dije, entonces no te sirve el negocio. Sí. O sea, si el negocio no te da para pagar las prestaciones sociales de tus empleados, el negocio no funciona. Está mal precificado. No es viable. No, yo me estoy leyendo un libro, se lo recomiendo mucho, que es la historia del GEA, la historia del Grupo Empresarial Antioqueño. Hermano, y voy a ir a un capítulo que le digo que saqué crispeta y todo. Cuando Ardilalú le compró pues apoderó de Postobón, la forma en la que lo hicieron, eran dos empresas compitiendo, Lux y Postobón. Se quebraban envases y todo. Se quebraban los envases. Eso fue una cosa brutal. Pero yo leía esto y decía, esto no puede ser. Sí. Y se iban y se metían y apenas se reventaban y no tenían cómo producir. Pero entonces este le quebraba envases a este y el otro le quebraba envases al otro y se armó la guerra de los envases. Y ya después empieza ese man a retomar acciones, porque en esa época, por ejemplo, le contaba que muchas de las empresas religiosas, conventos, todo, compraban muchas acciones como para proteger patrimonio. Y este tipo, hermano, para todos los conventos a recomprarle acciones a la gente hasta que logró acaparar toda la empresa. Entonces uno dice, el paisa tiene, y el paisa no, porque es santanderiano, pero digamos que el colombiano tiene una forma de ver los negocios muy agresiva. Entonces en esa agresividad descuidamos lo importante. Entonces ahí viene el tema, que yo pienso que eso es una muy buena conclusión de este podcast de hoy, es lo que decía la doctora ahorita. Toda la vida construyendo un patrimonio sin haber cuidado lo que había alrededor. Y una sola mala decisión se llevó todo el patrimonio y más. Total. Chicos, no. Existen otras herramientas muy buenas, como sociedades patrimoniales, con un enfoque diferente al hacer ese precautelación de patrimonio. Tema comercial, sino el tema de precautelación del patrimonio, y que la idea es que aprenda a separar también un poquitico lo que es de la empresa con lo que es personal. No, yo te propongo, hagamos unos bien chéveres para que culturicemos a las personas. Sí. Desde el momento en que yo decido ser comerciante, ¿qué es más beneficioso para mí? ¿O ser ese comerciante persona natural o constituir una sociedad? ¿Así? ¿Qué requisitos? ¿Qué te conviene más? ¿Cómo va creciendo esa empresa? ¿O cómo de comerciante me paso a una empresa? ¿Qué debe de tener esa empresa para no tener que llegar a un proceso de reorganización empresarial o de naufragar y de generar una poca estabilidad? Con cultura, yo pienso que uno puede enseñarle muchísimo a las personas. No ser tan olímpicos. ¿No le pasa a la gente que dice que pagan seguridad social de poste, como digo yo? O sea, unos ingresos de 30 veces mensuales y pagando seguridad social por el mínimo y haciendo piruetas. No hay necesidad, precifique bien lo que decías ahorita. Usted precifica bien, eso le tiene que dar para todo. Hagámoslo. Empecemos a crear como una parrilla de temas que sepamos que son de interés prioritario para la gente y empecemos a generar contenido. Incluso en este momento, porque el momento lo acredita hablar de insolvencia, pero eso podría ser el último tema. Total. Hasta donde no queremos llegar, sino cómo debería ser un buen manejo para un empresario y para una persona. Porque ¿sabes por qué está pues como insistente con el tema? Porque yo, pues obviamente por lo que hago, el algoritmo me arroja a personas que hacen algo similar a lo mío. Y me pillo una pelada, hermano, yo no sé si es abogado, que una pelada, y lo que yo asumo es que cogió la actualización de la norma y la usó de manera que le hiciera ver a la gente como que aprovecharan ya para insolventarse todo el mundo. Yo decía, aquí responsabilidad, o sea, venga, que es que no es para eso. Lo primero es, pida una asesoría, pague una asesoría
y que le revisen si su caso amerita o no amerita un proceso de insolvencia, porque ahora la verdad no es la plata. Por ejemplo, nosotros tenemos un costo de un 20% de comisión sobre valores negociados. Una persona llega y una deuda de 100 millones, la negociamos en 30, cobramos 6 millones de pesos. Si usted lo lleva así, pues finalmente usted va a ganar dinero por hacer y acompañar un proceso. Pero es que la insolvencia no es solamente cobrar. Yo siento que lo que la gente de DOC, y de pronto usted me corrige si me estoy equivocando, cree que es una forma de generar ingresos. O sea, lo ven como, a ver cómo gano plata insolventando gente, y ese debería ser el último. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde todo se volvió netamente dinero, ¿cierto? Sin importar y haya que pasar por encima del que haya que pasar. Y yo pienso que acá uno tiene que manejar como una parte moral importante también frente al criterio de la asesoría de las demás personas, porque no todo en la vida puede ser dinero. O sea, si llega un cliente desde el que uno debe de cobrar dependiendo del tipo de persona, no como se dice coloquialmente, dependiendo del marrano, no, horrible. No es dependiendo del marrano, es que si llega una persona que no tiene trabajo, que no tiene sino una casita, hombre, venga, yo le aporto un granito de arena. Y muchas veces yo hago hasta labor social también, porque de eso se trata la vida, de uno pasar por acá dejando huellas bonitas también, venga, yo le ayudo. Pero acá hay una persona que está con un patrimonio grande, obvio, yo le cobro, porque es mi conocimiento lo que hago, ¿cierto? Total. Pero no puede convertirse la ley, que es lo que se hace muchas veces, en una manera más de yo atropellar a los demás y de robarles, porque finalmente para mí es un robo. Mira, yo tengo una historia a nivel personal que quiero hasta contarla, porque el hecho de que yo sea abogada y maneje este tipo de cosas no quiere decir que a mí no me sucedan las cosas. Yo hace 2 años casi me muero. Estuve hospitalizada 60 días, me hicieron 10 cirugías y en la última cirugía me perforaron la arteria que va al corazón y me vi supremamente mal. Para aquella época yo estaba deudando casi 1.000 millones de pesos, yo vivo de mi trabajo, soy una abogada litigante, entonces me demoré 1 año recuperándome y en esa recuperación, obvio, naufragué, no tenía cómo responderle a las entidades financieras y a quien le debía y todo. Y en esa parte íntegra que uno debe manejar como ser humano, yo tenía un apartamento que no estaba ni siquiera a nombre mío, ¿cierto? Yo tenía nombre de una sociedad, de esas sociedades que les digo de protección de patrimonio. Y yo decía internamente, bueno, manejo insolvencias, o sea, todo el mundo se me acercaba, Ángela, manejas insolvencias, ya sabes qué tenés que hacer. Pero hombre, yo me acostaba y yo no tenía paz en mi cabeza. Si yo sabía que a mí una entidad financiera siempre que yo recurría, tome 100, tome 200, tome 300, ¿cómo me voy yo y no pago esa plata? O sea, no era el deber ser de las cosas. Cogí ese apartamento y fui y lo entregué como parte de pago y lo entregué en una dación en pago. Ahí es donde yo te digo, es que no se trata de jugarle uno en sucio a los demás. Ni para un lado ni para el otro. No, se trata uno de ser sensato en las cosas y en las actuaciones que haga uno en la vida, porque todo repercute. Todo tiene una repercusión, causa y efecto. La gente mira las cosas muy olímpicamente, el peso, el centavo, no. Y todo el mundo, a la gente se le olvida que lo que yo haga hoy tiene una consecuencia, sea a nivel espiritual, sea a nivel en este mundo fenomenológico, pero todo tiene una consecuencia. Entonces se trata de ser uno muy sensato a la hora de hacer las cosas para no destrozarle la vida a los demás. Y sobre todo en el caso de la gente deudada, que lo que decías de atropellar un atropellado. La gente está llegando sin saber qué hacer, desesperada, y que de pronto el primer contacto sea, le vale tanto. No solamente eso, y terminan en una denuncia penal sabrosísima por un fraude procesal, que también, después hablamos de ese tema. Esto se da para un fraude procesal a aquellas personas que estén utilizando la ley para venir a robarle el dinero a todos sus acreedores. Créanme que se ven inmersos dentro de procesos penales bien delicados. Y cierto que hay ejemplos, o sea, podríamos utilizar ejemplos de cosas que han pasado en el pasado, no sin nombres, pero para poder mostrar conductas, ejemplos, obvio. todo eso. Y también empresas que han salido a flote y han sabido manejar todo el tema de insolvencia, han cumplido súper bien, ya no tienen su apellido. Pero es que mira, por ejemplo, lo que pasó hace unos años con Hidroituango, que marcó como a 5, pero no pequeñitas, gigantes. Muchas empresas grandes, con el tema de la pandemia sucedió demasiado. Vemos incluso mucho rezago de muchos empresarios en momentos por la pandemia, que tratan, pero que cada vez están más endeudados porque los bancos en la pandemia empezaron a aflojarles, a botarles dinero, y todo el mundo a recibir. Cuando se llegó el momento de pagar, no tenían. Con un agravante, Alejo, y para que terminemos que ya nos coge el día, pero el agravante es que a partir de esa pandemia
las tasas de interés han subido astronómicamente. Entonces, claro, hubo un rezago, se volvió a entregar plata, pero a medida que entregaban esas tasas para arriba, entonces la gente no midió. Hoy en día, por ejemplo, constructoras toteándose, así. Y yo leo, por ejemplo, ahí nomás ahorita estaba hablando con de un apartamento que sacamos en Caldas, en enero del 2024 se totearon y ya vamos para 15 meses y no han devuelto la plata. Y cada vez uno le escribe, entonces ahorita la excusa es que es que un socio se salió, o sea, todo y si entran a reorganización no te van a devolver la plata hasta dentro de un tiempo. Al año pasado que yo verifiqué iban más de 420 empresas de constructoras en reorganización empresarial. Es escandaloso, porque es que pues eso multiplíquelo por millones en cifras, una cosa loca. No, y hay muchos temas para hablar. Después hablamos de aquellas personas que compran un inmueble a través de una fiducia y las constructoras que se entran a procesos de insolvencia y terminan en una liquidación patrimonial, donde inicialmente los más afectados eran los compradores de buena fe y afortunadamente ya salió un fallo excelente donde tienen que proteger a ese comprador, claro, que era su plata, eran sus ahorros. Entonces hay mucho tema sobre todo que hay un tema que yo pienso que por eso me gustaría que nos reuniéramos a revisar el tema mío, pues por cierto un grupito de inversiones, empezó con una natillera de amigos, eso ya se volvió una cosa muy grande. Entonces creo que ya debemos organizarlo, pero que siempre lo que haya patrimonialmente esté muy, muy, muy por encima del dinero que se ha recaudado, porque yo siento que esa es una garantía importante. Porque estas constructoras, por lo que nos pasó en Caldas, eso era saque plata, y cada vez que uno se asomaba no había ni una pala de tierra, hasta el día en que dijeron, no podemos seguir, pero es que nunca movieron, allá no hubo una retroexcavadora, porque es distinto cuando usted dice, se ha dado, pero se ha ido construyendo, entonces el activo aumenta el valor, porque una recompra de una constructora, un edificio empezado, no es lo mismo que el mero lote. Entonces, eso es un tema que podemos hablar. Doc, muchísimas gracias. Bueno, no, encantada en conocerlos y yo sé que a través de este medio donde te ve tanta gente, que sé que eres un gran influencer, vamos a ayudarle a muchas personas. Primero a que tengan un conocimiento sobre todo lo que piensan hacer en su vida y más a nivel de negocios. Sacarlos de esa oscuridad en la que están, Alejito. Muchísimas gracias. Siempre la orden y lo que deseen con cámara de abogados les podemos prestar el servicio. Bacano, súper.